Por fin, después de 2 años desde que salió el juego Fall Guys, en este caso para otras plataformas que no eran la Nintendo Switch, ya lo tenemos, en mi caso, mi consola favorita. En este caso lo vamos a probar a ver cómo funciona y cómo se ve en la Nintendo Switch OLED, que ya sabéis que tengo. Soy Mayalen Lleó y empezamos vídeo. Una de las cosas que siempre he defendido es el hecho de jugar a juegos. Creo que es súper bueno para la mente, para las habilidades, y muchos estudios lo dicen, pero todo con moderación, obviamente. Y en este caso tenía muchísimas ganas de probar el juego de Fall Guys. En este caso ya lo tenemos para Nintendo Switch, ya que lo tenemos de forma gratuita, que podemos descargar en un momento desde nuestra Nintendo eShop y en nada nos podemos poner a jugar. En este caso Fall Guys es un juego súper adictivo. Yo ya lo había jugado y lo había probado en otras plataformas y tenía muchas ganas de ver cómo iba en la Nintendo Switch. Y bueno, después de jugar un poquito he podido sacar algunas conclusiones que no me han acabado de convencer, pero sin duda espero que con el tiempo mejoren. Ya sabéis que Fall Guys, y para quien no lo sepa, es un juego que empiezan 50 jugadores y vas por diferentes partidas intentando no morir en el intento y llegar al final de estas especies de gincamas que tenemos por avanzar, con diferentes dificultades. Y después de tanta espera, la verdad que me esperaba algo mejor. Sí que es verdad que eso ya se sabía, que el juego para Nintendo Switch iba a ser a 30 FPS, pero por eso he esperado unos días después de que saliera el juego, ya que todo el mundo estaba colapsando el servidor, incluso se llegó a caer más de una vez, y dije, espérate unos días porque realmente no puedo sacarle totalmente el visto bueno o mi opinión personal si lo pruebo solo empezar, ya que muchísima gente estaba conectado y quería ver realmente esos 30 FPS, si realmente se notaban o no. Y bien, ¿se notan? Pues sí, mi conclusión es que se notan un poquito. No es tan fluido como podría ser, por ejemplo, en la PlayStation, en la Xbox o incluso en el PC, ya que ahí la fluidez es muchísimo mayor. De hecho, aquí se nota bastante, y que los personajes van un poco como entrecortados, ¿no? Como si fueran como un poco fotografías. Bueno, lo que son los FPS de toda la vida. Aunque sí que es verdad que lo que es el ambiente totalmente del juego no se notan esos FPS, pero sí que es verdad que en los pequeños muñequitos sí que lo vas notando, tanto de forma personal como en los otros concursantes, y se va quedando parado en algunos momentos. Aunque lo bueno que tiene este juego es que, por ejemplo, si tú ya tienes una cuenta de Epic Games, tú la puedes sincronizar. De esta forma, todas las cosas que hayas comprado en tienda o todas las cosas que hayas conseguido o incluso el nivel, se te va a quedar registrado, y de esta forma no tienes que volver a empezar otra vez todo de nuevo. Cabe destacar que es un juego compatible para todas las Nintendo Switch, ya sea si tienes la pequeña Lite o si tienes la OLED o la normal, la de siempre. Puedes jugar con cualquiera de ellas, y la verdad que un juego así, pues yo creo que vale la pena, y más de forma gratuita. Sí que es verdad que estos 30 FPS hace que la experiencia del usuario no sea tan buena, pero sabiendo de Epic Games, que realmente es una empresa enorme y hace las cosas bien hechas. De hecho, Fortnite puedes jugarlo perfectamente en la Nintendo Switch, que es una experiencia genial. Estoy segura que van a mejorarlo tarde o temprano, van a hacer más renovaciones del juego, y estoy segura que el juego va a mejorar muchísimo en la experiencia del usuario, y por fin podremos tener un juego casi a la altura de Xbox, un PC o una PlayStation. Y bien, cuéntame, ¿tú qué opinas de Fall Guys? ¿Lo has probado en la Nintendo Switch? Si es así, ya sabéis, me lo podéis dejar por aquí en los comentarios, y ya sabéis, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!